A gente pensou em chamar a Elza para fazer essa conversa com a gente sobre o livro de Romanos, né, o contexto histórico, e para a gente poder pensar junto, porque o nosso mês da Bíblia do próximo ano, né, vai falar sobre Romanos, e aí é muito importante para que a gente tenha essa, na nossa visão, né, no nosso horizonte, contexto histórico, sociopolítico, né? Então, para isso que a gente queria ter essa conversa com a Elza. E a Elza já é uma pessoa muito admirada por nós todos do CEBI, né? Há muito tempo, já consumimos muito material da Elza e seguimos a sua trajetória, né? Então, a gente quer já de cara, já de pronto, passar a palavra para ela e fica bastante à vontade no meio da gente, Elza, fica à vontade, a sala é sua. La carta a los romanos es realmente fascinante, pero difícil para una primera lectura, ¿sí? Porque la tradición ha hecho de la carta a los romanos un libro muy abstracto. Entonces, la idea es cómo entenderlo de manera que podamos vivir la carta a los romanos, que podamos experimentar lo que Pablo dice. Entonces, hay varias claves para eso. Por ejemplo, primero que todo, Pablo no fue un teólogo de escritorio, ¿verdad? Que es un filósofo que se sentó a escribir sobre la justificación por la fe y el pecado y la salvación. No, Pablo era un misionero que estuvo muchas veces en la prisión, estuvo encarcelado. O sea, una de las claves es historizar la carta a los romanos, que aterrice acá, que no sean abstractos los términos, pecado y todos esos, porque hay mucha tradición, ¿no? Mucha teología, pero Pablo es un misionero, primero que todo. Es un artesano. Él hacía carpas porque no le gustaba que le pagaran salario. Él vivía con sus propias manos, dice en una carta. Era muy valiente porque muchas veces estuvo prisionero y a veces ya esperando una condena a muerte, ¿no? En Filipenses, por ejemplo, él está preparando su defensa en la prisión porque ha sido acusado, ¿verdad? Y es posible que lo declaren condena a muerte. Entonces, desde la prisión, él empieza a hacer, escribe su carta. Viajaba por muchos, por mar, por tierra. Y se acuerdan el problema con las personas de Corinto, que él habla apóstoles. ¿Quiénes son verdaderamente los apóstoles? ¿Quiénes son los apóstoles? Y dice, ustedes que son superapóstoles, ¿no? Dice, los apóstoles tienen marcas. ¿Y cuáles son las marcas de los apóstoles? Los azotes, los látigos que recibió, los naufragios, los asaltos, las prisiones. O sea, ese es el Pablo que escribió Romanos. Ese es el Pablo que escribió Romanos. El que da la vida, ¿verdad? Para que la gente, para ampliar el horizonte de su pueblo. Él es judío, ¿verdad? Pero él tiene una mente muy amplia y él ha descubierto nuevas cosas y pues con la conversión que tuvo según Hechos, ¿verdad? Hechos, Actos de los Apóstoles, eh, él tuvo una visión y se le amplió ya no solo los judíos, ahora también los gentiles, los paganos también forman parte del pueblo de Dios. Y entonces dice, bueno, vamos a hacer esto. Le trajo muchos problemas esa postura con los judíos clásicos, los judíos ortodoxos, los judíos conservadores, ¿verdad? Que piensan más en la institución, en la tradición, en la ley. Y Pablo descubrió un horizonte nuevo, que es el horizonte de la fe, que es el horizonte de la gracia. Pero le costó mucho sufrimiento y al final le costó la muerte. Entonces, imagínense, queremos con esta introducción historizar a Pablo. Pablo, ¿dónde está cuando escribe la carta? Está en Corinto. Él tiene planes de ir a Roma. No conoce Roma.
nunca estaba en Roma. Las comunidades en Roma no fueron fundadas por Pablo. Las comunidades en Roma tal vez fueron fundados por algunos comerciantes que venían de Jerusalén a Roma. Había mucha relación, mucho comercio. Y ellos se ubicaban en una colonia, en un lugar que se llama Trastevere, que era un lugar muy pobre, cerca del mercado, oloroso a cebollas y a todo eso, ¿no? Del mercado. Ahí estaban los cristianos, no todos, ¿verdad? Porque había otro sector que se ubicaban en otras comunidades, ¿no? Recuerden, las comunidades se reúnen en casas y no caben muchos, entonces tiene que haber varias comunidades, ¿sí? Entonces Pablo, él dice que quiere visitar Roma. Roma es la gran ciudad del Imperio Romano, pero él había hecho una colecta, había recogido dinero en todo Macedonia, por allá, para llevar a los pobres de Jerusalén. ¿Recuerdan? Eso lo menciona en Corinto. Entonces dice, bueno, antes de ir a Roma, quiero pasar por Jerusalén, dejo, dejo ir el dinero que recogí para los pobres y después me voy a Roma. Hay en Corinto una mujer que se llama Febe. Ella es una mujer muy importante. Ella es protectora, patrona y además es diácono. En Romanos aparece Febe, que es la que va a llevar la carta. Por eso dice, les recomiendo a Febe. En el capítulo 16 dice, recomiendo a Febe. ¿Qué quiere? Cuando en la antigüedad alguien dice, recomiendo a tal persona, es que esa persona es la que lleva la carta y supuestamente esa persona sabe de qué se trata la carta, sabe el contenido de la carta. Entonces, Febe, que era diácono, ahora es interesante que no está en femenino la palabra diácono, está en masculino porque era un puesto oficial, ¿no? Lo que pasa es que las versiones en español ponen ayudante, o sea, ella es auxiliar, ayudante, pero no, ella es una con un puesto oficial que no aparece la palabra femenina diaconisa, sino aparece la palabra en griego masculina, diáconos. Ella es diáconos. O sea, ella, aparte de tener un puesto importante en la iglesia, ella es patrona. ¿Se acuerdan qué es patrona, benefactora, protectora? Eran mujeres que tenían plata, eran mujeres ricas que ayudaban a las comunidades. Entonces, Pablo está subordinado a Febe, porque ella es patrona. Pero claro, Pablo es apóstol, ¿no? Entonces, Pablo le pide a ella que lleve la carta que escribió a Roma. Algunas personas piensan que es porque como ella tiene plata, ella puede ir allá y puede ayudar al viaje. No al viaje a Roma, sino al viaje a España. Porque finalmente Pablo quiere ir a España. Pero antes de ir a España, para ir a España tiene que pasar por Roma. Y en Roma tienen que darle traductores, ayudantes, porque se hablaba otro idioma. Entonces, se piensa que Febe lleva la carta porque puede ser que Febe sea la que va a financiar, va a poner el dinero a plata para ir a España. Esos son los planes que Pablo tiene cuando escribió la carta, ¿sí? Quiere ir a España, pero pues, quiere ir a España, es su objetivo, pero pues tiene que ir a Roma primero. Roma, comunidad que no conoce, tiene que escribir una carta bonita, no puede escribir así como a los Gálatas o así enojado, ¿no? Tiene que escribir una carta diplomática para convencerlos a los romanos. Pero antes de ir a los romanos, tiene que ir a Jerusalén. Y en Jerusalén va a llevar el dinero. Pero la situación está muy complicada. Hay una parte ahí que dice, en el nombre del Espíritu Santo, de los ángeles, les pido a ustedes que oren por mí.
para que la plata que yo llevo, el dinero que yo llevo, esa colecta, la acepten en Jerusalén. Entonces percibimos una tensión muy grande cuando él escribe la carta. Hay tensión, hay conflicto. Entonces quiere ganarse a los romanos. ¿Por qué? Porque Jerusalén y Roma estaban en mucha comunicación. Y seguramente ya en Roma, Pablo había sido, pues con muchas mentiras, yo creo, ¿no? Que está contra la cultura judía, que está contra la ley, que quiere meter a todos los paganos, etcétera, ¿no? Entonces él tiene que como decir, no, esto es lo que yo pienso. Entonces él sistematiza su pensamiento, hace un resumen de todo su pensamiento sobre qué es pecado, qué es gracia, qué es salvación, estos términos teológicos, solo con el objetivo de convencer de que los gentiles, los paganos, también pueden pertenecer al pueblo de Dios. Entonces, toda una introducción para poder entender los conceptos. Pablo no supo qué iba a pasar, pero nosotros sí sabemos qué pasó. Nunca fue a España y sí fue a Roma. Pero ¿cómo llegó a Roma? Prisionero encadenado. Porque cuando fue a Jerusalén a llevar el dinero, de una vez ya había demasiados chismes contra Pablo, mentiras, fake news, como dicen ahora, muchas fake news contra Pablo, y ahí mismo lo toman preso y lo quieren matar, ¿no? Los fariseos, los saduceos y todo. En Hechos de los Apóstoles tenemos toda esa historia. O sea, el sueño de Pablo de ir a España no se cumplió y no pudo ir a Roma como él quería, ¿verdad? Sino llegó preso. Aunque Hechos de los Apóstoles dice que con libertad predicaba, pero él estaba prisionero. Y, y según la tradición, como él apeló al César, que César lo juzgara, pues lo condenaron a muerte. ¿Y cómo murió? Pues seguramente decapitado. ¿Por qué? Porque era ciudadano romano. Los ciudadanos romanos eran decapitados. Los de la gran, los esclavos y subversivos eran crucificados. Entonces, la tradición dice que él pues fue decapitado en Roma, condenado en Roma. Entonces, eso es lo que está atrás para entender la carta, ¿verdad? Y cuando uno ya entra en la carta, encontramos todo lo que le conté está en el primer capítulo y último capítulo, por allá, ¿verdad? Los planes de Pablo y todo eso, ¿no? De ir a España, está en el primer capítulo y en el último capítulo de Romanos, o penúltimo, por ahí, hacia el final. Y hay una carta que, aunque él no conoce Roma, manda a saludar un montón de gente, mucha gente. Y es que, claro, él sí conoció a Aquila y Priscila. ¿Se acuerdan? Aquila y Priscila los conoció cuando llegaron a Corinto y entraron y hacían carpas y ahí se conocieron. Entonces, tenía una fuente sobre Roma de primera mano, que era Priscila y Aquila. Y cuando Pablo escribió la carta, ya Priscila y Aquila estaban en Roma de nuevo, porque ellos eran de la comunidad de Roma, pero Roma los había expulsado por un decreto de Celso, un decreto de Claudio. Lo leemos en la literatura de Celso, en el 48. Pero ya volvieron porque los mandó saludar, ¿no? Sí creemos que el capítulo 16 forma parte de la carta a los romanos. Hay unos que dicen que no forma. Yo digo que sí. Bueno, eso es un poquito datos para aterrizar la carta, ¿no? Porque si nos empezamos a leer la carta con tanto concepto abstracto, teológico, primero no se entiende, segundo es aburrido, muy aburrido. En las iglesias cuando se predica simplemente se dice nada más, somos salvos por la fe y el que confiese que Jesús es salvo por la fe, pero no vemos todo lo que está detrás de ese pronunciamiento, ¿sí? Que es la justicia de Dios, ¿no? La justicia de Dios y siempre contrapuesta con la justicia romana. El lenguaje de la carta a los romanos es muy político, solo que nosotros
pues como manejamos mucha teología, nosotros todos en la iglesia, conceptos ya muy en los himnos, en los sermones, ¿verdad? Ya nos suenan muy familiar, pero para empezar la palabra evangelio era política, porque los evangelios eran las buenas noticias del emperador. O cuando Pablo habla de un crucificado eh, que es Señor de señores, el Señor de señores es el emperador. Cuando Pablo dice que Él es el Salvador es el emperador. Lo vemos en literatura antigua, lo vemos en bustos, por ejemplo, Hijo de Dios. Cuando Pablo dice que Jesús es Hijo de Dios, es otro título del emperador. Lo ponen en los bustos, Hios tu Deu en griego, Hijo de Dios, ¿verdad? Salvador del mundo. O sea, todos los títulos que da a Jesús, excepto a Mesías, porque Mesías es judío, son del emperador. Kyrios es del emperador. Entonces, por ejemplo, en las monedas romanas aparecía en latín ius et fides, justicia y fe. Imagínense en las monedas justicia y fe. Y justicia y fe son términos muy teológicos, como nosotros los podemos ver, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es historizar, aterrizar, ver todo el movimiento que está detrás, el objetivo de Pablo, ¿no? Y contraponerlo como buena noticia frente a la situación desigual de violencia, porque, por ejemplo, para el pueblo, para los romanos, no había otro ejército tan poderoso como el de Roma, etcétera, ¿no? Entonces, entrando en la carta, tenemos los primeros 8 capítulos, es donde va a poner todo su concepto de justicia de Dios, de pecado y de gracia y de ley. Son conceptos fundamentales. La justicia de Dios, la ley, el pecado, ¿verdad? Y la gracia. Conceptos fundamentales. Como dije antes, lo que Pablo quiere es que los judíos y los gentiles que los gentiles formen parte del pueblo de Dios igual que los judíos. Y de eso se va a encargar. Por eso es que empieza diciendo, bueno, hablando de los paganos, ustedes que hicieron tal cosa, injusticias cometieron. Primer capítulo habla de las prácticas de injusticia. Todos van a tener la misma raíz. Cuando hablamos de justificación por la fe, nos olvidamos que la palabra justificación viene de justicia, de justo, de injusto, de injusticia. O sea, justificación está como muy lejos de todo esto. Tenemos que ver que es la misma raíz. Entonces, primero habla de los paganos, que son pero no usan la palabra pecado. Eso es muy importante. La va a usar hasta el capítulo 3. Primero solo usa prácticas de injusticia. Dice que la ira de Dios, la cólera de Dios, se refleja cuando los seres humanos han aprisionado la verdad en la injusticia. Esto es clave para poder introducirlo en la historia. Está en el capítulo 1. Es cuando empieza a hablar fuerte de teología, sí, la justicia, la cólera, la ira de Dios se revela desde el cielo contra todas las personas que han agarrado, aprisionado, escondido la verdad en la injusticia. Eso quiere decir, verdad e injusticia, quiere decir que verdad es mentira, injusticia es mentira, justicia es verdad, porque así dice, aprisionado la verdad de la injusticia. Eso es la tesis, y luego va a decir cómo se hizo eso, cómo fue que se invirtieron los valores de la sociedad, que a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno, que a lo justo se le llama injusto, y a la verdad se le llama mentira. Es invertida
totalmente la sociedad. Entonces, empieza a hablar que todos sin excepción, tanto judíos como paganos, como gentiles, y empieza con los paganos, y empieza hablando de las prácticas de injusticia de los paganos. Que hicieron esto, que hicieron lo otro, y ahí tenemos un problema porque utiliza la figura de la homosexualidad, ¿verdad? En el capítulo 1 y resto, como una parte de inversión de la sociedad. En la cultura judía es homofóbica. Para ellos no, o sea, para ellos la homosexualidad no entra. Para la cultura judía, para los griegos sí. En los griegos no había problema. Era normal la homosexualidad. El homoerotismo entre hombres y mujeres era normal. De hecho, más normal que hoy día. Los alumnos era un privilegio acostarse con sus profesores, alumnos varones con su profesor varón, ¿verdad? La relación sexual con mujer era para tener hijos y la relación homoerótica podía ser con mujeres o con varones. Pero para la cultura judía eso era terrible, eso era invertir la realidad. Y por eso, cuando habla de las prácticas de injusticia, dice, ustedes conociendo esto, hicieron esto y esto, por eso Dios esto y esto. ¿Se acuerdan? Capítulo 1. Y repite mucho las prácticas de injusticia. Repite mucho. Todavía no llama pecado. Eso es muy interesante, porque en el capítulo 3 llamará pecado en singular. No son pecaditos. No, lo que él va a hablar no son pecaditos. Va a ser pecado. Pecado estructural. Pero antes de llegar en el capítulo 3:9 por ahí, está hablando de en qué consiste el pecado estructural, y es las prácticas de injusticia. Y cuando concluye de hablar a los gentiles, las prácticas de injusticia de los gentiles, lo que termina dice, todos acabaron robando, matando, hay un resumen de todos los pecados que existen, de todas las malas acciones, ¿verdad? Que él las menciona ahí. A ver, vamos aquí a sacar. Porque eso es importante, porque lo mismo va a decir con respecto a los judíos. Pero ahorita solo está hablando de los griegos. Griego quiere decir el resto de los judíos. El resto que no son judíos, o los no judíos. Los paganos, pagano quiere decir no judío. Mira, él aquí en el capítulo 1, o ya en el capítulo 1, resume lo que está diciendo con respecto a los romanos. Imagínense todo lo que dice. Es en el capítulo 1, 29. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, avaricia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Estos, todos, mejor dicho, los que invirtieron la sociedad con las prácticas de injusticia, hacen todo eso, ¿verdad? Él llega así. Esas son el resultado de haber invertido la sociedad, de ocultar la verdad en la injusticia. Vean usted, ahí hace el resumen, yo no sé, y antes tiene la figura de la homosexualidad, pero después no habla aquí, sino habla del mal, porque está hablando de la injusticia. Recordemos que ese es el tema, justicia de Dios. Y aquí está la injusticia, sí. La práctica de victimarios a víctimas, ¿sí? Bueno, entonces después dice que no hay excusa, que lo que merecen es la muerte, ¿no? Pero ya en el capítulo 2 dice, y tú piensas que estás libre, se dirige a los judíos, ¿no? Y empieza, dice, tú también, porque dices,
hay que obedecer la ley y no la obedeces. Dices no robar y robas. Entonces empieza a hablar de los judíos que también son cómplices de ocultar la verdad en la injusticia. Entonces, primero pone práctica a los paganos y después pone las prácticas de injusticia de los judíos. Y termina diciendo, por lo tanto, no hay excepción de personas. Están fuera de la gracia, de la gloria de Dios todos. ¿Ve? Esa es la manera de igualar. Recuerden que el objetivo es que los paganos formen parte del pueblo de Dios. Y para ello lo primero que hace es decir que que los judíos, los paganos no son los únicos pecadores. También los judíos son pecadores. Recuerden que en aquel entonces el judío no se consideraba pecador. El pecador era el otro. El pecador era el gentil. El impuro era el pecador. Y entonces después empieza a hablar de los judíos, que los judíos hacen las mismas cosas y por lo tanto están fuera también. Y es cuando empieza diciendo en el capítulo 3, dice aquí en el capítulo 3, recién en el capítulo 3, versículo 9, aparece por primera vez la palabra pecado. ¿Qué les parece? Porque antes él quiere darle consistencia. Es que nosotros hablamos de pecado muy fácilmente, ¿verdad? Pecado, y lo pone en singular. ¿Por qué lo pone en singular? ¿Por qué? ¿Por qué lo pone en singular? Porque habla de un poder muy grande que lo somete a uno. Ese poder que el ser humano mismo, tanto judío como gentil, ha creado, ese gran poder que es el pecado, y ahora tienen que obedecer al pecado, y aunque no quieran, cuando quieren hacer una cosa, hacen otra. ¿Por qué? Porque es un pecado estructural, ¿verdad? Y aquí digamos, y para mí, la categoría pecado estructural es de las categorías más importantes en Romanos. Más importantes en Romanos. O sea, estamos bajo ese pecado estructural. No podemos liberarnos porque nosotros mismos nos metimos en esa red y nuestras relaciones sociales, estructurales, son de pecado. Que sí, que yo conozco una persona buena por allá, que sí, que no es pecadora, pero estamos hablando de ese pecado en donde a veces lo que queremos hacer no lo hacemos, por la presión, por lo que sea, ¿verdad? Y entonces ahí llega al clímax diciendo no hay ningún bueno, ni un solo. Todos se han derramado sangre, mentira, habla de la boca, de las acciones de todos, ¿no? Entonces ahí unifica judíos y gentiles a través del pecado estructural en donde todos somos responsables. Pero ahora, después viene la nueva noticia. Ya a partir del, ahí en el 4 va a decir, va a hablar también de Abraham. El 13 es muy importante porque ahí viene ya que se revela la justicia de Dios. El famoso 3:21. Ahí viene la nueva noticia, pero ahora, sin ley, independientemente de la ley. ¿Por qué dice eso? Porque los judíos pensaban que con la ley ellos pueden hacer el bien. Con la ley hacen el bien. Son buenos, no son pecadores, pueden cumplir. En cambio, los paganos no tienen la ley. Él dice no, la ley es un poder, el poder del pecado es tan grande que se comió la ley, absorbió la ley, ¿verdad? Y cuando vas a cumplir la ley, cometes pecado. Esto es muy fuerte y muy importante. Muchas veces cuando se cumple la ley, se comete pecado. Tantas veces, por ejemplo, una persona arrienda una casa, no tiene dinero para pagar el alquiler, no paga un mes, 2 meses, y viene alguien muy buena persona, le dice tiene que dejar la casa y tiene que quitar todo lo de su casa, porque la ley dice que usted tiene que pagar si no es desalojado. Y yo y esa persona puede llorar con la persona que está echándola de su casa, pero la ley, dicen, la ley es la ley. Y al cumplirse la ley se comete pecado
porque echa a una persona pobre a la calle. Podemos dar ejemplos así, porque dice que al cumplir la ley se comete pecado. Hay muchos así. Alguien que roba para comprar una medicina, porque si no se muere su hermana o su mamá o algo. Entonces, bueno, entonces, cuando viene la buena nueva, dice que desde el cielo se revela, ahora ya no la ira de Dios, sino que ahora se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios es otra forma de justicia diferente a la justicia romana. La justicia romana da, y toda justicia, dicen que es ciega, porque supuestamente, ¿verdad? Da a cada quien lo que merece, pero no es así, porque el rico tiene una forma para ser juzgado diferente al pobre en la ley romana. Pero la justicia de Dios es diferente, es misericordia, es misericordia. Primero está la persona antes de la ley. Es puro amor la justicia, porque dice que la paga del pecado es muerte. Lo que mereces por todas estas acciones de maldad, de crear víctimas, es muerte, ¿verdad? Pero en lugar de matar, Dios es compasivo y dice no. Ahora puedes hacer justicia, porque no toma en cuenta tus pecados. Pasa por alto los pecados. No es que te perdona de por hacer tanto mal y ya terminó todo, sino que te transforma. La justicia de Dios es poderosa porque transforma a las personas en hacedoras de justicia, la transformación de la persona y no le toma en cuenta los pecados, porque lo que quiere es que ya que no hay ni un justo ni un uno, yo quiero que ahora haya justos. Dios quiere que haya personas justas, que haya personas buenas, que no, ¿verdad? Que no inviertan esa sociedad, que no oculten la verdad en la injusticia. Entonces, ese es el mensaje más poderoso, que así empieza con palabras muy profundas, pero que si le ubicamos en su contexto sociohistórico, las podemos entender. Y la ley, no, la ley no. Y ese es el problema que tuvo Pablo, porque él relativizó la ley. La ley no produce vida, la ley no produce justicia. La ley solo da conocimiento de pecado. Lo dice en Gálatas también. Entonces, porque el pecado es tan fuerte que se asume la ley. Y en capítulo 7 dice, lo que yo quiero hacer, no hago. Y lo que hago, no lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque estás bajo ese poder. Entonces siempre estamos, y siempre vamos a estar bajo ese poder. Luego va a las fuentes bíblicas, capítulo 4, Abraham, cuando Abraham estuvo no había ley, y fue por fe, fue por gracia que Dios lo justificó, no por haber cumplido la ley, ¿verdad? Con el cumplimiento de la ley no se justifica, o sea, no se acoge. Justificar es una palabra difícil de comprender. Yo creo que es como acoger con mucho amor, abrazar, acoger, como Dios lo hace, sin tomar en cuenta los pecados. Y esa aceptación que Dios le da a uno, le hace transformar en una persona que practica. Es que cuando hablamos, como decía yo, justificación, ya lo apartamos de la justicia y de la injusticia. Es muy abstracto, ¿no? Había que como cambiar la palabra, ¿no? Para entenderla o entenderla siempre con la misma raíz. Él hace que yo me convierta en una persona, me transforma en hacedora de justicia. Y por pura gracia, por puro amor. Y entonces en la lógica que era de la ley, de la tradición, hacer las cosas, me paso a otra lógica que es la de la gracia, la gracia, la fe. Él habla de la fe, la confianza. Fe en el sentido de confianza. Y en el capítulo 6 va a hablar del bautismo, porque dice, bueno, ¿qué? Entonces vamos a seguir pecando si hemos sido transformados. Claro que no. Por eso morimos al pecado y resucitamos para poner nuestros miembros al servicio de la justicia, dice en el 7. El 7 habla del problema de la ley, absorbido por la. Y el 8, que es muy bonito, ¿verdad?
ya es para darle mucha confianza a uno. No hay que temer. ¿A quién tememos? ¿A la espada? ¿A la muerte? No, no hay que temer, ¿verdad? Es como un resumito de todo, el capítulo 8. Y está esperando toda la creación. Gime en el capítulo 8, espera que los hijos de Dios y las hijas de Dios se rebelen, ¿no? Porque es que dice en el capítulo 6 que en el acto de la justificación derrama el Espíritu y le gritamos y le decimos Abba Padre. Y cuando digo Abba Padre yo, y cuando tú dices Abba Padre, eres mi hermano. Tenemos el mismo Padre. Está la fraternidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que toda la creación entera espera esta revelación, que aparezcan estos hijos de Dios, ¿verdad? Que han gritado a papá. Esto es lo más, digamos, lo que más se habla de Romanos, del 1 al 8. Todo esto, los conceptos fundamentales, ahí quedaron. Porque del 9 al 11 va a hablar del concepto de elección. ¿Por qué va a hablar del concepto de elección? El pueblo, resulta que ahora tanto judíos como no judíos estamos en el mismo nivel. Hemos sido justificados, perdonados, acogidos por Dios, somos del mismo pueblo de Dios, somos descendientes de Abraham también, hijos e hijas de Abraham, herederos de la promesa de Abraham. Entonces su público allá en Roma, que hay muchos judíos ahí, aunque hay algunos gentiles, no, hay gentiles y hay también judíos. Entonces dice, bueno, ¿y entonces en qué quedó eso de que somos el pueblo elegido? ¿En qué quedó? ¿Verdad? Y entonces capítulo 9, 10 y 11 va a explicar en qué consiste la elección. Y eso es muy interesante, porque ahí no es que como se cree, es el pueblo elegido y ahorita que está matando en Gaza, haciendo tantas masacres, no tiene nada de elegido. Ese no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es los niños que están sufriendo, las mujeres asesinadas. Ahí está el pueblo de Dios sufriendo. Ahí, y el pueblo judío está en contra de las autoridades judías. Hacen manifestaciones porque no podemos nosotros, ¿verdad?, ver eso. En Romanos, es muy interesante hablar de la elección, porque pone el olivo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La figura del olivo. La raíz, pues sí, hay una gracia del pueblo de Israel, pero como él se apartó, injertó al olivo a otros pueblos no judíos. Pero a este pueblo no judío dice, cuidado, te enorgulleces contra el judío, porque Dios tiene poder para ponerlo. Entonces, todos estamos ahí. Quita uno, pone otro, porque hay que reflejar la justicia de Dios. Hay que irradiar la gracia de Dios. No es que excluir a las personas. Del 9 al 11 va a hablar de la elección. 12, 13 y 14 son problemas prácticos. El más interesante, el 12 es paga mal por bien, etcétera, ¿verdad? Si alguien te hace mal, paga bien por mal, mal por bien no, paga bien por mal. Si alguien te hace un mal, tú hazle un bien y verás que se rompe el círculo de la violencia. Digo yo, y es verdad. Entonces van a ver así lo que se llama para ella aquí exhortaciones. El capítulo 13 es el que no le gusta a nadie, ¿verdad? Obedezcan a las autoridades porque parece que contradice todo lo que ha dicho antes. Parece contradicción y hay gente que no, dice que eso fue insertado después. Hay otros que dicen que los impuestos eran muy altos y quería haber una protesta y pues que Pablo dice que los van a matar y aplastar y van a acabar con ellos. Mejor paguen sus impuestos, que para eso están ahí con su espada, etcétera. Es un texto de poquitos versículos, pero que se ha manipulado mucho, se ha manipulado mucho. El 14 es muy interesante porque es un problema de la comunidad. El capítulo 14 y 15, la mitad del 15, tenemos personas judías y no judías. Y hay algunos judíos que todavía no comen carne, no beben vino, siguen ciertos días, ¿verdad? Y hay otros que no,
porque no tienen esa cultura. Y unos se creen más que el otro. Entonces hay discusiones, ¿verdad? Los fuertes y los débiles le llaman. Entonces dice, no, el que come lo come para el Señor. Si yo como carne de cerdo, la como para el Señor. Si yo no como carne de cerdo, no lo como para el Señor. O sea, está llamando a la convivencia, a la tolerancia, porque son dos culturas diferentes que están compartiendo en las comunidades, ¿verdad? Eso tal vez puede ayudar mucho para relecturas con ustedes sobre la inclusividad, ¿verdad? Porque a veces en esta comunidad, por ejemplo, por Dios, yo creo que era fuerte el problema de los que se creían que los que seguían la ley y no la ley en cuanto a comidas y bebidas y días, ¿verdad? Y los que no. Por eso dice, pero por favor, el reino de Dios no es ni comida ni bebida. Imagínense una comunidad que pasa discutiendo. Esto es malo, esto es bueno, usted no haga esto, usted lo otro. Se desgastan y se pierde el horizonte, porque el horizonte es el reino de Dios. Él dice, el reino de Dios no es ni comida ni bebida. Entonces, hoy tenemos un problema propio de las comunidades de ahí, de Roma. Está invitando a la condescendencia, a la tolerancia, a la convivencia. Y ya termina con el capítulo 16, que es saludos muy importantes. Hay muchas mujeres, cosa que llama mucho la atención. Manda a saludar a muchísimas mujeres líderes, a Febe, a Priscila, ¿verdad? Que tienen puestos fundamentales y como 9 mujeres. Y bueno, ahí tiene como 2 o 3 doxologías, y es que parece que son varias versiones de Romanos y todas las metieron. Cuando se hizo la carta se terminó en una y luego hubo otro y terminó en otra. Por eso se despide como 2 veces o 3 veces. Esta carta no la escribió Pablo, la dictó, porque ahí Tercio era el que escribió la carta. Pablo la dictó y Tercio dice, aquí aprovecho para mandarlo saludar. Aquí Tercio lo saludo y aprovecho. Se metió la cuchara, como dicen. Bueno, ese es un resumen y ya me llevé la hora de toda la carta de los romanos. Ya se me había olvidado, me puse a leer un poco antes de encontrarme con ustedes para dar lo más importante. No sé, preguntas. A ver, Jill Vander. Ok, querida Elza Tames, muitas graças, gratidão por essa apresentação. Eu queria fazer 3 perguntas. Bueno. Primeiro, gostaria que você aprofundasse um pouco mais a questão da orientação homoafetiva, da homossexualidade, que você já adiantou que tem uma diferença muito grande para a cultura judaica, que tem, parece que uma dificuldade em compreender a orientação homoafetiva, e você já adiantou que para o mundo grego era algo beleza e tal. Então a pergunta em si seria assim, né? Como especificamente a carta aos Romanos, do apóstolo Paulo, logicamente, né? Como é que qual é o evangelho que ele apresenta para as pessoas homoafetivas? Segunda pergunta a partir de Romanos capítulo 8, versículo 22, né? Toda a criação geme. É sobre a questão ecológica, né? O que dá, assim, em que medida a carta aos Romanos já busca, se busca superar o antropocentrismo, se de fato, realmente, quando fala toda a criação, se está se referindo de fato a todos os seres vivos, a toda a biodiversidade, e em que termos, porque hoje a questão climática, né, a emergência climática, a devastação ambiental está uma coisa gravíssima, né? Então seria assim, o que é possível, se é possível a gente ler a Carta aos Romanos da perspectiva ecológica e ambiental. E a terceira, você já disse um pouquinho aí, mas para mim é um grande gargalo realmente
mais do que uma escorregada na casca de banana. Romanos, capítulo 13, 1 e 2, né? Submetam-se às autoridades. Ai daquele que se rebelar contra as autoridades. Feliz quem obedecer e se submeter. Quer dizer, prato cheio para os moralistas, para os fundamentalistas, para aqueles que querem inibir toda e qualquer rebelião diante dos opressores, né? Então a pergunta é essa: como explica esses 2 versículos aí do início do capítulo 13? E a pergunta maior, para fazer a pergunta na perspectiva do grande educador Paulo Freire, né? Como é que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, se quiser envolver outras cartas também, outros textos, sugere que os oprimidos, os escravizados e os subversivos devam lidar, como é que devem encarar as autoridades, quer dizer, o poder. A questão seria essas 3 questões. Obrigado. Buenas y difíciles. Buenas y difíciles. Mira, la primera, esta siempre, cuando uno habla de Romanos, siempre preguntan. Yo creo que qué lástima que Pablo usó la figura de la homosexualidad, porque yo creo que la usa como figura, no la está atacando. No sabemos si de pronto él era homosexual, porque no le conocimos esposa, y en aquel entonces siempre se viajaba con una esposa, ¿verdad? Parece que siempre se viajaba con una esposa, o a lo mejor nadie era un carácter tan difícil que las mujeres no se lo aguantaban. No. Yo creo lo siguiente, hay lecturas, por ejemplo, yo conozco de algunas personas que son gay y hacen relecturas diciendo, es que no, estamos hablando de opresión, de injusticia, entonces se refiere más que todo a los varones poderosos que tienen, digamos, que someten a otros jóvenes, ¿verdad? Y los someten pero que no es una relación homoerótica, sino que es una relación de imposición, ¿verdad? Donde se muestra el poderío, sobre todo con los esclavos que se usaba, en ese entonces se usaba. Otros, sí, tratan de decir, así no es que Pablo, tratando de salvar a Pablo, ¿verdad? Pero yo creo que hay que decir lo que es, ¿verdad? La cultura judía es homofóbica porque lo vemos en otros textos. Los que no se van al cielo son los borrachos, los no sé qué, los homosexuales. Pero siempre hablan de los homosexuales y no de los borrachos. Y hay más de un borracho, un ebrio en la iglesia y no hablan de ellos, o los mentirosos o así, ¿verdad? Solo hablan de cuando hacen la lista de quienes se van al cielo. No, yo creo que como está hablando de los griegos, de la cultura no judía, y era una práctica que el judío no aceptaba, entonces la pone como figura para mostrar la inversión de la sociedad, la inversión económica, política, cultural, que es de justicia a injusticia, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, a lo injusto le llaman justo y a lo justo le llaman injusto. O sea, le sirvió como figura, pero no se dio cuenta los problemas que nos iba a causar hoy día cuando él escribió esta carta, ¿no? Entonces, no se debe tomar a pecho en los textos, sino simplemente decir, bueno, ¿por qué? En toda la otra lista que dice, cuando hace el resumen de las prácticas de injusticia, estamos en ese contexto de prácticas de injusticia, el resumen es de todo lo que vimos ahorita, de asesinatos, de robos, de maledicencias, de todo eso, y no menciona de homosexualidad, de parricidas, de eso es lo que yo quiero. Y les sirve, porque yo lo he usado, cuando empieza a hablar en 3 versículos, en lugar de hacer esto,
hicieron esto, por eso Dios hizo esto. En lugar de hacer esto, hicieron esto, por eso Dios los dejó a merced de. Entonces, es interesante porque dice, en lugar de esto, hicieron esto, entonces, y ahí visualizamos un movimiento de inversión. No hacen esto, por eso esto, no hacen esto, hace esto, por eso esto, y 3 veces lo dice. Y ahí vamos viendo el movimiento de inversión de los valores de la sociedad. Al principio está el texto clave que nos debe guiar en toda la lectura, que la ira de Dios se revela contra todas las prácticas de injusticia que aprisionan, que esconden la verdad en la injusticia. Eso es el anuncio de la tesis, esa es la tesis. Y nadie puede salir porque está invertida. Y ese es el pecado. Y después va a decir que es las prácticas de injusticia, luego llama pecado. Frente a eso está la buena noticia, que sin ley, independientemente de la ley, Dios acoge a las personas porque quiere que sean buenas, quiere que hagan justicia. Dios hace que hagan justicia, la justifica, pero la justifica no es que justifico lo que hizo, sino que los transforma. Es el amor, en lugar de la muerte nos da una misericordia tan grande que nos transforma en hacedores de justicia. Donde no había ni un uno, ahora pueden ser judíos y pueden ser no judíos, porque el judío siempre pensó que él no era pecador, sino el otro, ¿verdad? Esa es la primera, ya me pasé, ya casi le doy un sermón. Y ahora vamos con la segunda pregunta, que es lo de el capítulo 8, toda la creación gime. Pues en aquel entonces no había conciencia, ¿verdad? No había conciencia como la tenemos ahora. Incluso cuando yo era niña no había conciencia. Matábamos pajaritos con esos resortes, ¿se acuerdan? Horrible, yo no sé cómo podíamos hacer eso. No había conciencia. Sin embargo, creación, la palabra creación es todo, que incluye la creación, la naturaleza y nosotros. Y todo texto tiene reserva de sentido. En esa reserva de sentido, los que estamos preocupados con el cambio climático, entramos ahí porque sentimos el grito de la tierra, como dice Leonardo, el grito de la tierra, ¿verdad? Está aquí en Romanos, está clamando para que los hijos y las hijas de Dios aparezcan, ¿verdad? Defiendan. Se habla ahora de justicia de la tierra, ¿verdad? Y ya que hablamos de justicia, podemos meter la justicia de la tierra. Entonces, podemos ingresar por la reserva de sentido de todo texto, ampliarlo a la creación y a la ecología. Y el capítulo 13, ese, yo pienso que no es de Pablo porque contradice todo, pero está en el texto. Entonces hay que tener respuestas para la gente, ¿verdad? La que a veces dan es esa, que Pablo ve que las comunidades, bueno, escribe a Roma, no quiere que de pronto interceptan la carta y ven ahí que está contra las autoridades. Escribe a Roma y parece que, porque ahí habla, dice, paguen los impuestos, y habla de 2 tipos de impuestos, ¿verdad? Uno porque eran extranjeros y otro impuestos de comercio. Uno porque el extranjero tenía que pagar impuestos por ser extranjero, peregrini, y el otro impuesto eran impuestos de comercio y de otro tipo de impuestos. Entonces, algunos piensan que no quieren pagar los impuestos, comunidades, que son demasiado altos. Sabemos de cómo eran recaudados, terriblemente horrible, con muchas mentiras, y entonces es que aparece eso ahí como para decir, mire, en vano no tienen la espada, en vano ellos tienen espada, ¿verdad? Así que ustedes paguen sus impuestos. Sería en ese sentido, pero yo no sé, es un texto de los que no hay que hacerle caso. No forma parte del meollo tampoco. Ya estamos en la parenesis, que ya cada quien, de acuerdo a su contexto, los conceptos fundamentales los va releyendo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Más o menos quedó claro?
Muitíssimo. ¿O hablé muy rápido? No, Sim, ficou bastante claro, obrigada. Não. Ay, qué Excelente, Elza. bueno, qué Excelente, bueno, graças. porque A hago pergunta do esfuerzo para hacerlo Gilvander me fácil. contemplou, sobre Romanos 8, me contemplou. A pergunta do Gilvander. eu tenho uma pergunta. A ver. Primeiro, Elza, agradecer a você por esse esforço de aterrissar e historicizar a carta aos Romanos. De fato, o que importa para Paulo, está no capítulo 8, é a redenção dos corpos. Então, não tem corpo fora da história, né? Não tem corpo que não participe e não se dê em relação. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa tarefa de recuperar a mordência de tudo isso, porque imaginem a explosão que não era falar de tudo isso debaixo do domínio do Império. Mas a minha pergunta é sobre a exclusão e a inclusão, porque foi um conceito assim muito disseminado, né, nos anos passados e por ser disseminado, difundido, paga o preço da indefinição. Porque quando a gente fala dos excluídos, quem são os excluídos ou o que é a exclusão? Porque parece que estão à margem ou fora e a solução estaria na integração, na inclusão. Mas aí a gente está incluindo quem, no que, para quê? Porque não parece assim interessante incluir quem está fora no sistema capitalista, por exemplo. E como que a gente pode, por exemplo, ler, igual você disse, Romanos 13, 14, e toda aquela disputa entre os judeus e os não judeus, y esa coisa dos excluidos, incluidos. Sí, no, me parece muy bien y hay que aclararlo muy, muy bien. Aquí, en el caso de Romanos, los excluidos del pueblo de Dios, ¿verdad? O sea, del amor de Dios, de las promesas que Dios hizo a Abraham, en términos de Pablo, eran los no judíos, o sea, los judíos eran exclusivistas, solo nosotros. Ese es nuestro Dios, los otros no tienen ese Dios. Entonces, Pablo hace todo ese esfuerzo de mostrar que los paganos, los gentiles, no solo ellos son pecadores, también los judíos. ¿Qué? Es un escándalo. El judío jamás va a aceptar que es pecador, porque tiene la ley justa y santa, buena, que lo hace santo y delante de Dios, ¿verdad? Solo este pueblo pertenece a Dios. Pero entonces, cuando prueba que el judío comete los mismos pecados, hasta peor, ¿verdad? Porque tiene una ley y la ley hace que se cometa el pecado. Ese concepto de Pablo es interesantísimo. ¿Cómo es posible que una ley haga que se cometa el mal? Porque no es la ley del corazón, no es la ley de la gracia, sino es otra ley motivada por la codicia. Entonces, toda su lucha es demostrar que tanto judíos como gentiles son pecadores, por lo tanto, no solo los judíos reciben la buena noticia de ser acogidos, amados por Dios, sino también los no judíos. Entonces son incluidos del amor de Dios, ¿verdad? Es en ese sentido. Yo creo que cuando uno habla de exclusión e inclusión, siempre tiene que aclarar de qué a quién, porque no vamos a meter a un sistema, o sea, porque están fuera y metemos a un sistema para que todos estén, pero es un sistema maligno, ¿sí? Aquí no, aquí se trata de que como no es por la ley, sino por la gracia, por la compasión, por la misericordia, ¿verdad? Entonces tienen cabida los que han sido excluidos. Es en ese sentido y solo en ese sentido que es importante. Así. Yo hace varios años, ¿se acuerdan cuando atacaron Afganistán y habló de justicia? ¿Cómo hablar de justicia? Bush dijo, cuando los Torres Gemelas dicen, hay que hacer justicia infinita. ¿Pero qué significa para Bush hacer justicia infinita? Bombardear y acabar con todo. Significa venganza infinita.
venganza, llegar y acabar con todo el pueblo de Afganistán, porque los talibanes mataron a 3.000 personas de las Torres Gemelas. A mí me hizo mucho pensar porque yo estaba con la justicia de Dios. Entonces, ¿la justicia de Dios es infinita? ¿En qué sentido es justicia de Dios infinita? No es en ese sentido, porque justicia es hacer, ¿verdad?, que el otro pague. Y si yo digo justicia infinita, es venganza infinita. Pero si yo digo misericordia infinita, es perdonar 70 veces 7. Es perdonar 70 veces 7 como Jesús lo mandó. Y cuando eso es lo que se llama misericordia infinita. La justicia de Dios se define como misericordia infinita, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, pues no, aquí en la justicia de Dios es misericordia infinita y no hay muerte. Mientras que la justicia infinita de Bush era acabar con Afganistán y luego con Irak y luego con tanta guerra. Venganza infinita. No puede ser. Es misericordia infinita porque solo así se rompe el círculo o la espiral de la violencia. Eso me parece importante también. Bueno, ahora llevar a las comunidades de base un mensaje así, ¿verdad? Mais alguém, gente? Uma palavra, uma pergunta, um comentário, um registro? Denis, enquanto as companheiras, né, pensam aí, Elza, se entendi bem, você disse ao início que você escreveu um artigo sobre a perspectiva feminista na Carta aos Romanos, é isso? Sim. Fiquei curioso, poderia, além de Febe, de Priscila, dar algumas pistas, quais as chaves de leitura para uma leitura feminista de Romanos? Yo lo leí y me pareció muy interesante porque todo lo que dije ahora lo hice desde la perspectiva de las mujeres. Pero ¿por qué lo hice? Es que en Alemania, y eso fue hace tiempo, en Alemania sacaron un libro grueso, un comentario grande, comentarios, artículos, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y me pidieron a mí que si yo podía hacer Romanos, porque yo había hecho mi tesis doctoral en Romanos. Pero como eran mujeres feministas, iba a ser una lectura feminista de toda la Biblia. De Génesis, de Éxodo, y nadie quería, los alemanes, nadie quería meterse con Romanos, ¿no? Porque ahí sí. Pero bueno, yo dije que sí, porque la tenía fresca, y yo leí entonces empiezo a hablar de Febe, empiezo a hablar como con ustedes para aterrizar, porque la teología feminista es como la contextual, siempre es lo cotidiano, lo concreto. Yo creo que para Alemania quedaba muy bien, porque allá son muy abstractos, ¿verdad? Y también sobre qué significa ser liberado de la culpa y la culpa de las mujeres. Bueno, yo le hice la lectura sí. Está en inglés. Yo lo escribí en español y salió en este libro, que se llama Bajo un cielo sin estrellas. Y se llama una lectura Mostra feminista. melhor na tela, por favor. Se possível. Mostra pouquinho o livro melhor diante dela. Pantalla. Bajo un cielo sin estrellas. Bajo un cielo sin estrellas. Bajo un cielo sin estrellas. Es grueso porque tiene muchas lecturas, conferencias. Yo lo había hecho antes y México, esta la publicó México. Costa Rica había publicado hace mucho. Entonces metí otras relecturas, como en la pandemia, lo actualicé un poco. Gracias. Bueno, ¿alguna otra cosita? Lúcia, abre o microfone. Lúcia tiene la mano levantada, pero ¿qué pasó, Lúcia? Tienes el micrófono apagado. Acorda, Lúcia. Lúcia sumiu. Lúcia parece que não está conseguindo ligar o microfone. Alô, Lúcia. Tiene cerrado el micrófono, por eso. Bueno, dejemos que después entonces. A gente parte. Yo tengo una cocina que hacer ahora. Yo pensé que íbamos a estar 1 hora, tuvimos 1:25, pero es que Romanos así es. Así es. A gente agradece mais uma vez a sua disponibilidade, a sua presença, a sua vontade, o seu desejo, a sua vitalidade de continuar sendo uma referência ainda para
o movimento bíblico latino-americano da libertação, e é sempre assim uma alegria ter você aqui com a gente. Você já conversou conosco uma vez sobre Efésios. Sí, sí, recuerdo. E agora a gente de novo com o Paulo, e a tarefa de traduzir tudo isso e levar para as bases, né, povo? Eso. Ainda bem que a gente tem a Fantástico. gente. Ainda bem que a gente tem a gente. Então, abraço, Un abrazo, muchas gracias. mil beijos. Y Muitas graças, Dios les Elza. acompañe en todo. Nosso Deus tá brilhando noite e dia pelos campos e praças do país. É presença na voz da meninada que convoca um futuro mais feliz. É infinita a razão da plena vida, todo o povo cantando hoje vem diz. É infinita a razão da plena vida, todo o povo cantando hoje vem diz. Aleluia, 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 aleluia. Vamos cantar que é pra glória de Deus brilhar.